Las sucesiones. Las sucesiones hacen referencia a la acción de traspasar un conjunto de bienes, obligaciones o derechos que por medio de un testamento se hereda una persona después de la muerte del titular. Las sucesiones se clasifican en dos clases, a título particular y a título universal. A título particular hablamos de cuando el objeto es específico y no se divide, como por ejemplo un cuadro o un carro. A título particular se divide en dos tipos. Por ejemplo, el primero es entre vivos y el segundo es mortis causa particular. Entre los vivos decimos que es cuando la transmisión no es afectada por la muerte de una persona o del titular del bien, como por ejemplo la compraventa. Y el mortis causa particular es cuando se afecta el titular por la muerte de este, como por ejemplo la donación de mortis causa. La otra clase de las sucesiones es a título universal, que es cuando el bien es dividido entre varios herederos, como por ejemplo un terreno que se divide en lotes o en parcelas. A título universal decimos que se divide en 5 tipos de sucesiones. La primera es sucesiones mortis causa universal, que hablamos de cuando una persona hereda ciertos bienes después de la muerte del titular de los bienes. Luego tenemos la sucesión testamentaria, que es cuando por medio de un testamento se transmite los bienes de una persona. Luego tenemos ab intestato, que es cuando no se encuentra un testamento, la persona que muere no deja testamento, por lo tanto el Estado se hace cargo de los bienes y por medio de la ley se establecen los herederos, se instituyen los herederos y se reparten los bienes. Tenemos también las hereditas, que es la transmisión de un deber o una obligación a otra persona para que se ocupe de estos deberes. Y por último tenemos el bonorum possessio, que decimos que es el derecho de proteger y retener un patrimonio o una cosa de lo cual se es titular cuando la persona muere. Ahora venimos con las sucesiones testamentarias, que anteriormente dijimos que era el traspaso de un bien por medio del testamento, en donde se instituyen los herederos y se disponen los bienes. La sucesión testamentaria dispone de ciertas características, como por ejemplo el acto, que es un acto civil. Es un acto civil ya que va de la mano de las disposiciones del derecho civil romano. Es un acto unilateral ya que solo depende del testador. Es un acto personalísimo ya que el testador no va a necesitar de ninguna representación de otra persona. Es un acto solemne ya que va de la mano de la ley. Es revocable debido a que puede ser revocado en cualquier momento por el testador. Y es esencial que instituya herederos. También tenemos los elementos para su validez, que es la capacidad para ser testador y la capacidad para ser heredero. La capacidad de ser testador debe cumplir con el testamenti factio activo, que es el hecho de que debe tener con los 3 estatus. Y la capacidad para ser heredero es el testamentum factio pasivo. Luego tenemos las personas que no podían ser instituidas. Entre ellas teníamos las personas que eran políticas, las mujeres y las personas inciertas. Ahora hablamos de las clases de los testamentos.
Las clases de los testamentos se dividían dependiendo del derecho que se daba en esa época. Empezamos con el derecho antiguo. En el derecho antiguo teníamos el calatis comitis. El calatis comitis lo realizaba el pater familia y lo hacía ante el comicio curiado en presencia del sumo pontífice. Luego tenemos el improsintum, que era el que se realizaba en frente del ejército armado. Luego tenemos el testamentum per es libram, que era el que se realizaba por medio de las personas que la persona tenía una persona de confianza, y por lo tanto antes de morir le encargaba estos bienes a esa persona para que luego de su muerte los distribuyera a unos herederos que había dejado encargados por medio de la emancipatio. La sucesión testamentaria en el derecho honorario se realizaba cuando se realizaba un testamento en donde se instituían los herederos y debía tener el sello de 7 testigos, sin rito. Luego tenemos el testamentum preterum. Este testamento se realizaba en tablillas con la presencia de 7 testigos y luego se cerraban las tablillas y los testigos debían poner su sello y su nombre al lado de este. Luego tenemos los testamentos en el derecho justiniano. Estos se dividen en dos clases. En los testamentos privados y en los testamentos especiales. Los testamentos privados eran los que consistían, se necesitaban de 7 testigos. Entre estos testamentos privados se dividen en 2 partes, en oleógrafos y los aleógrafos. Los oleógrafos eran los testamentos que se realizaban escritos por puño y letra del testador, y los aleógrafos eran escritos por otras personas. Luego tenemos los testamentos especiales. Los testamentos especiales, como en primer lugar tenemos los testamentos de los militares. Estos se decían que era cuando los soldados tenían confianza con sus compañeros y antes de morir con su sangre escribían en el escudo su testamento y su última voluntad. Luego tenemos los testamentos de los ciegos y los sordomudos. Estos establecían que solo podían ser válidos siempre y cuando fueran escritos desde el inicio hasta el fin por su puño y letra. Tenemos también los testamentos de los rurales, que estos eran los que se realizaban en los campos y lo único que exigía era la presencia de 5 testigos siempre y cuando uno de ellos supiera escribir y firmar. También tenemos los que se realizaban en tiempos de peste, que por lo tanto, en consecuencia de esta situación, no exigían la presencia de ningún testigo. Y por último tenemos los testamentos de analfabeto que exigían 8 testigos. En el derecho venezolano tenemos en el artículo 833 del Código Civil venezolano el testamento. En este caso sabemos que el testamento es un acto en donde se refleja la última voluntad de una persona, donde se dice la disposición de sus bienes y sus herederos antes de su muerte. También tenemos las formas de los testamentos en el derecho venezolano establecidos en el Código Civil a partir de los artículos 849 hasta el 863. También tenemos, luego de las clases de elementos, tenemos las instituciones de los herederos. Las instituciones de los herederos sabemos que eran las condiciones que estipulaba el testador en el documento para que éste pudiera cumplir con su título de heredero.
Los herederos se dividían en tres clases: en los herederos necesarios, en los herederos suyos y en los herederos voluntarios. Los herederos necesarios eran aquellos que obtenían el bien o la herencia automáticamente y no podían rechazarla. Los herederos suyos eran aquellos que estaban sujetos a la patria potestad, no podían ejercer el derecho de tener la herencia por medio de que eran menores de edad cuando su testador haya muerto. Y también tenemos los voluntarios, que eran aquellos a los que se les transmitía el bien y estos podían o no aceptarlo. Luego vienen las sustituciones. Las sustituciones se dividen en las sustituciones vulgares, las sustituciones recíprocas, las sustituciones pupilares y las sustituciones cuasipupilares. Tenemos también la nulidad del testamento. La nulidad del testamento era cuando por algún error o defecto no era válido el testamento. Se podía dar de 5 formas: el injustum, el irritum, el ruptum, el desertum y el inútil. También tenemos la revocación del testamento, que era cuando el testador, antes de morir, no estaba de acuerdo o tenía algún otro testamento el cual era contrario al actual, y este podía revocarlo siempre y cuando el nuevo testamento sustituyera al anterior.